Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en este día para rendirle homenaje y para también celebrar la Santa Comunión. Lo que vamos a hacer ahora, muchas veces la gente lo tiene como cosa ligera y superficial, pero lo que estamos recordando es la vida y el sacrificio de Jesucristo. Su cuerpo golpeado, su sangre derramada como un pago para que tú y yo fuésemos perdonados y recibidos y aceptos en Él. Si usted y yo venimos a donde Dios en nuestros pecados y sin Cristo que medie, todo es perdido. No somos aceptos. La gente a veces tiene un concepto extraño, pero Dios es bueno, no. Dios es bueno, pero su bondad se derrama a través de la persona del Hijo. Y esto es desde Génesis, ¿sabe? ¿Cómo lo sabemos? Porque fue por medio del Hijo que Dios creó ¿a quién? Al mundo. Fue por medio de Jesús que Dios creó todas las cosas. Por eso toda bendición que viene del Padre de las luces y se derrama sobre su pueblo desde la eternidad pasada siempre ha sido a través de la persona del Hijo, aún en la creación. Y por eso la Biblia dice, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Tienes la vida? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Tienes luz? Todo es a través de Jesucristo. O sea que la gracia siempre ha reinado. ¿Sabes? Aún antes de que el hombre pecase, la gracia existía. Porque cuando Dios creó todas las cosas y nos creó a nosotros, no nos creó porque lo mereciéramos, sino porque le plujo. Tenía que crearnos. Tenía que hacernos existir. No. La gracia siempre ha reinado. Tiene un nombre. Y él dice que estaba con Dios desde el principio, en el libro de los Proverbios, antes de que el mundo fuese. Y decidió crearte y tener sus delicias contigo. Porque sus delicias son con los hijos de los hombres. Le voy a pedir a los hermanos que se acerquen, a los diáconos. Y vamos a orar y darle gracias a este Señor que nos amó. Y nos llamó con llamamiento santo. Y voy a pedir al hermano Junior que hoy nos dirija al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, nos presentamos ante tu presencia. Por la gracia de nuestro Señor Jesús, Padre, prepáranos para tomar la Santa Cena. Permítenos, Señor, que nos presentemos, Señor, perdonados por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Que la sangre de tu Hijo, Señor, nos cubra y nos bendiga, Señor, en la toma de la Santa Cena. Bendice el pan que representa el cuerpo de Cristo. Bendice la sangre que representa, Señor, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Padre, por nosotros. Cúbrenos con ella, Señor, y prepáranos para tomarla dignamente. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén.
El bautismo es algo que con frecuencia ha sido desvalorizado en la iglesia de hoy, porque se entiende correctamente que el bautismo no es requerimiento para salvación, pero eso no es todo el entendimiento que la palabra nos da con relación a lo que es el bautismo y luego a lo que es la cena del Señor. Cuando Cristo iba a ascender a los cielos, dejó una instrucción que la gente conoce como la Gran Comisión. Y una de esas cosas que Cristo dijo fue que toda autoridad le había sido dada, le había sido conferida a él, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces él dice, por tanto, id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, en la mente de Cristo, el bautismo y el discipulado eran dos conceptos inseparables. Si la mesa del Señor es para creyentes, verdaderos discípulos del Señor, y el discipulado o la vida del discípulo está inherentemente ligada, atada al bautismo, entonces es una conclusión natural que aquellos que participan de la cena del Señor deben ser bautizados, porque de lo contrario yo estoy participando de algo íntimo, de algo que celebra mi supuesta conversión, pero yo no he querido hacer un bautismo donde yo doy testimonio público de mi conversión. Cuando alguien ha sido bautizado como niño antes de convertirse y entiende que ese bautismo es válido, él no ha entendido lo que es el bautismo. El bautismo es un testimonio público de que yo he creído, de que yo he depositado mi fe en Cristo Jesús, y no debiera haber ninguna razón por la cual yo debiera avergonzarme de testificar de tal manera. Consecuentemente, entonces, a la hora de venir a la cena del Señor, eso es una forma como yo ahora no solamente participo de algo muy especial de la vida de la iglesia, sino que también estoy testificando que como ya yo pertenezco a esta familia, como ya yo he dado testimonio público delante de alguna comunidad de creyentes de mi conversión, ahora yo puedo disfrutar de este momento de intimidad, de comunión. Nosotros necesitamos revisar nuestras prácticas, y cuando esas prácticas no se conforman a lo que la Biblia enseña, ya sea directamente o indirectamente, hacer los cambios necesarios. Nosotros mismos hemos revisado prácticas a lo largo de los años y hemos hecho cambios conforme a lo que la palabra nos instruye, porque todos estamos creciendo en entendimiento de esa misma palabra. Reconocer que has hecho algo que no es correcto no implica que no eras iglesia, no implica que no has hecho el trabajo bíblicamente de proclamar el Evangelio. Simplemente es una reflexión de que sigues creciendo en entendimiento, y es una muestra de humildad a hacer los cambios de lugar. Piénsalo, revisa la palabra, escudriñalo, habla con tu congregación, y donde tengas que cambiar, haz el cambio, pero instrúyele acerca del cambio. En el día que el Señor celebró la Pascua con sus discípulos, Él le dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Así le dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué está turbando tu corazón, hermano? ¿Qué te hace tambalear? ¿Qué te hace temer y vivir en ansiedad? ¿Qué estás atravesando que te lleva a pensar y muchas veces te sumes en un hoyo de duda oscuro? A ti que pasas por momentos difíciles, el Señor te dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Jesús te dice directamente: creed también en mí.
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son palabras mayores. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual tú y yo podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Si hemos sido salvos de algo en esta vida, tanto en el cuerpo como en el alma, lo seremos a través de la persona del Hijo, porque a este ha escogido el Señor Dios Todopoderoso, a su Hijo, para ser príncipe y salvador, y para dar arrepentimiento y perdón de pecados, y para que todos los que se acerquen por medio de Él tengan herencia entre los santificados. Amén. Y el Señor nos dejó su institución en el capítulo, está escrito, Pablo lo repite, capítulo 11 en Primera de Corintios, dice: porque yo recibí del Señor. Así lo dice él. Qué tremendo, ¿no? Note que Pablo no estaba en la cena del Señor con los discípulos en aquella ocasión. Pero de repente él habla a la iglesia en Corinto, porque el evangelio que él había recibido no lo había recibido de hombre alguno. ¿Quién le enseñó esto a Pablo ya en cuerpo glorificado? ¿Quién se lo enseñó? Pablo dice: porque yo recibí en forma personal del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Dice la Escritura: así mismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre del Señor. Bendito seas tú, Rey, Señor del universo. Te damos gracias por tus muchas misericordias y por tus bondades que has prodigado y derramado sobre tu pueblo por la persona de tu Hijo. Gracias, Señor, por tus muchas bondades y por tu favor para con tu pueblo, por llamarnos a ti y hacernos partícipes de la fe, y por medio de la fe hacernos partícipes de esta gracia
gracia en la cual estamos firmes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el día de hoy, hermanos, quisiera hablarles acerca del cristiano y su cuerpo. ¿Eres cristiano? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Quiero hablarte a ti, cristiano, acerca de tu cuerpo. Sí, estoy hablando de tu cuerpo literalmente. Dios ha hecho muchas cosas a través del tiempo. Y junto con la vida también nos dio ¿qué? El cuerpo. Y muchas veces hacemos con nuestro cuerpo lo que queremos. Muchos tienen el pensamiento, mi cuerpo, mi voluntad, mi decisión. Y un día, debido a esa clase de pensamiento, tendrás que enfrentarte con el verdadero dueño de tu alma y de tu cuerpo. Y no te va a poder defender tu padre, ni tu madre, ni tus amigos, ni todos los ejércitos del mundo. Y aunque hicieras alianza con los demonios del infierno y con todos los seres creados bajo el cielo, tendrás que enfrentar el encuentro con tu Dios. Y yo me pregunto si tú estás preparado a encontrarte con Dios. Me pregunto. Y si tu encuentro con Dios es hoy. Soberano Dios, habla a nuestros corazones por medio de tu palabra y guía nuestros pensamientos a ti en este día. Presentamos nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestros pensamientos, aún la vida de nuestro espíritu que tú concedes delante de ti, oh Señor de los ejércitos. Sé propicio a tu pueblo. Háblanos al corazón. Rompe ataduras y cadenas, fortalezas mentales, pensamientos oscuros, dudas. Desata a los cautivos. Salva al perdido. En tus manos nos encomendamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Primeramente, sobre el cristiano y el cuerpo, quiero decir que el cristiano ha sido comprado. Y esa es la primera verdad que quiero que se te grabe en la mente. Tú, si eres de Cristo, tú has sido comprado. Si no eres de Cristo, con todo le perteneces a Dios por creación. Pero si eres de Cristo, le perteneces a Dios por creación y por redención. Eres doblemente propiedad ¿de quién? Del Señor. Y en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, y luego leeremos Primera de Corintios capítulo 7, 23, tenemos las siguientes afirmaciones hechas por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Corinto.
Oye, y si esto aplica para esa iglesia, también puede aplicar para nosotros, la iglesia que se reúne en Batelles. Y allí dicen las Escrituras en 1 Corintios 6:20. Voy a leer la versión Las Américas. Sígame en la versión que usted posea. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Voy a leer la versión, la Biblia para todos, el mismo texto. Porque Dios los ha comprado por precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Nota lo que está diciendo. Tu cuerpo le pertenece a Dios y tiene un propósito. Pero la verdad que vamos a hablar ahora tiene que ver con que ha sido pagado. Por precio, dice ahí. Como tenemos dueño, el dueño que pagó por nuestro cuerpo para redimir tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Por eso dice ahí, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El que decide cómo se usa tanto el cuerpo como el alma, ¿quién es? Dios. El hacer lo que tú te dé la gana con tu cuerpo no es tu prerrogativa. Tampoco el hacer lo que te dé la gana con tu tiempo no es tu prerrogativa. Tus tiempos, tu cuerpo y tu vida están en sus manos. Y si no lo usas para lo que Él lo creó, vas a tener que rendir cuenta y Él un día te llamará a rendir cuenta de qué hiciste con todo lo que te entregó. Note que el precio fue pagado y fue un precio caro, lo veremos más adelante en un texto bíblico. Y lo que significa no hacerle caso a Dios en el uso de nuestro cuerpo y nuestra alma. Este texto destruye el argumento de muchos que ahora se escriben versículos bíblicos en la piel diciendo que quieren glorificar a Dios con eso. Porque Dios no manda en ninguna parte de la Escritura a hacerse heridas en el cuerpo. Porque es propiedad privada ¿de quién? De Él. Si yo voy a casa de Ada y le hago graffiti en las paredes, ella como dueña de su casa tiene el derecho a hacer ¿qué? ¿Qué tú podrías hacer? ¿Llamar a quién? A la policía y mandarme a arrestar por el uso indebido de una propiedad que no me pertenece. ¿Cierto? Y yo recibiría consecuencias justas por haber usado ¿qué? La propiedad de otro y haberla vandalizado. Muchos de los seres humanos vandalizan su cuerpo y lo excusan en su razonamiento. Lo vandalizan con escritura, dañando su sistema nervioso a corto y a largo plazo. Lo vandalizan con el pecado, corriendo por sendas y caminos que Dios no ha dicho. Usan sus bocas para hablar cosas que Dios no mandó. Usan sus ojos para ver cosas que Dios no dijo. Oídos para meterse o escuchar conversaciones murmuradoras y qué. Todo nuestro ser y nuestro cuerpo le pertenece al que nos compró. Esto es serio. Porque basado en eso, aún en las iglesias, todos nosotros hemos pecado. Porque no estamos tomando en serio lo que Dios dice en su palabra. El asunto del cuerpo. Mire, en el versículo 7, 23 de 1 Corintios dice, comprado fuiste por precio. Estoy usando la versión Las Américas.
No os hagáis esclavos de los hombres. Dios nos está diciendo, nadie tiene autoridad sobre ti por encima de mí. Esto nos lleva a tomar decisiones cuando tenemos que elegir entre lo que Dios dice y lo que el hombre ordena. Lo que nuestros jefes de las compañías mandan. Los que están por encima mandan. Muchas veces obedecemos a los hombres antes que a Dios. Pablo tenía una característica diferente. En Gálatas, capítulo 1, versículo 10, él decía, ¿procuro agradar a los hombres o a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y luego tenemos un versículo como este que dice, has sido comprado por precio, no te hagas esclavo de los hombres. Si te haces esclavo de alguien, de un hombre, ¿de quién ya no eres siervo? Si procuras agradar a los mortales para quedar bien o porque te hace sentir cómodo, pero ese agradar te pone en contradicho con tu Dios, eso es una gran situación en la que estás atravesando. La versión para todos de ese texto dice, Dios ha pagado un precio por ustedes, así que no sean esclavos de nadie. ¿Ve cómo lo dice? Dios ha pagado un precio por ti, así que no seas esclavo de nadie. Piensa en eso. No puedes ser ni siquiera esclavo de tus propios deseos. Porque entre ese nadie también estás incluido ¿quién? Tú y yo. Nosotros no podemos ni siquiera hacer eso. Por eso necesitamos a Dios. Lo que nos lleva al segundo punto de esta mañana. Tú no tan solo fuiste comprado por precio. Tú has sido comprado por un gran precio. No es cualquier precio, sino un gran precio. O sea, el valor que Dios te dio para comprarte, para que no hagas lo que te dé la gana con tu cuerpo, es demasiado alto. Mire lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Como les dije, estoy leyendo la versión Las Américas. Sígame en su versión. Dice el versículo 18, luego voy a leer la Nueva Biblia al Día. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Así lo dice la versión, la Biblia, Las Américas. Voy a leer la versión Nueva Biblia al Día. Como bien saben, a ustedes los rescataron de la vida inútil que heredaron de sus antepasados. Su rescate no se pagó con cosas que se acaban, como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, que fue como un cordero sin mancha y sin defecto. Note lo que dice la Biblia que nosotros recibimos de nuestros padres cuando nacemos. El ser humano nace en pecado y vive en pecado. Piensa en pecado. Se excusa en el pecado. Pero el Señor dice, ya ustedes no se pertenecen. Ustedes no pueden hacer lo que les da la gana, ni con su espíritu, ni con su cuerpo,
porque ustedes han sido comprados por un gran precio. Cuando alguien paga por algo y nosotros no le damos valor a ese algo, ofendemos ¿a quién? Al que pagó por ello. Un padre le compra algo a un hijo y el hijo es ingrato. Con eso nos volvemos como ingratos, y ofendemos a quien pagó. Cuando alguien usa su cuerpo y su espíritu, su alma, todo su ser, para hacer lo que bien le place, sin pensar en las consecuencias a corto y a largo plazo, en su familia, en los hijos, en el trabajo, en matrimonio, esa persona está pisoteando la sangre que fue derramada. Mire lo serio que es esto. Estamos pisoteando la sangre que fue derramada. Le estamos diciendo a Dios con nuestra acción: me importa un bledo que tu hijo haya derramado su sangre. Yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana porque mi cuerpo es mío. Pero ya aprendimos que la Biblia dice, pues por precio habéis sido comprados. O sea, no nos pertenecemos. Fuimos rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? La Biblia dice, de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa vano? Vano es algo que no tiene propósito ni sentido. La Biblia habla de la vida vana como la vida que vivían los gentiles antes de conocer a Cristo. Vidas donde hacíamos lo que mejor nos parecía. Andábamos según los deseos del corazón y de los pensamientos. A eso la Biblia lo describe como la vida vana. Y dice que esa clase de vida, en la versión que leímos de Nueva Biblia al Día, dice que es inútil, sin propósito. Tú y yo, que hemos sido llamados para la gloria de Dios y para honrarle a Él, no podemos vivir vidas inútiles, sin propósito, porque Dios nos ha destinado para grandes obras y para mostrarlo a Él. Y Dios no es un inútil. ¿Vieron eso? Dios no es inútil. Dios no es vanidad. Tratar de hallar el placer y las cosas en las cosas temporales, eso es vanidad. En la Biblia tenemos un rey que era más rico que todos los ricos y probó toda clase de situaciones en su vida. Se dio cuenta que había cosas que no satisfacían. Ni el placer, ni los desvaríos, ni las locuras, ni el trabajo. Y todo a causa de este mundo lleno de cosas que parecen cielo y cosas que parecen infierno. Y porque todo en esta vida se acaba. Y porque los trabajos muchas veces terminan en nada. Y porque nuestros esfuerzos todos terminarán ¿dónde? En el cementerio. Y el hombre cuando ve todas estas cosas dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, Él nos dice, después de haber probado de todo en la vida, he encontrado que solamente estas cosas tienen significado cuando Dios está de por medio. En el día del bien, alaba a Dios y dale gracias. En el día del mal, considera. Dios hizo lo uno como lo otro para que nadie busque nada aparte de quién. Así que todas estas cosas tenían el propósito de acercarte al Señor. Porque cuando las recibimos como bendiciones de Dios, lo usamos para su gloria, nos acercan. Pero cuando estas bendiciones las oponemos a Dios, ¿se convierten en qué?
en ídolos que nos alejan de Dios. Te pregunto, ¿cómo tú usas tus bendiciones? ¿Como un ídolo que te aleja de Dios o como un método para adorar a tu Dios? Son preguntas que tú y yo debemos hacernos. Note que dice que hemos sido comprados por precio, pero hay una tercera cosa. Significa que al ser comprado, el cuerpo no es nuestra propiedad. No podemos hacer, dice la Escritura en 1 Corintios 6:19. Vaya conmigo. 1 Corintios 6:19. Así dice la palabra del Señor. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está, ¿en quién? En vosotros. Mira cómo lo dice. Tu cuerpo es un templo. ¿Qué estás haciendo con el templo? Los hijos de Elí fornicaban con las mujeres en el templo. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los mató, ¿verdad? ¿Y qué hizo con su padre? También le limpió el pico. ¿Por qué? ¿Por qué le limpió el pico a los hijos y a los padres? Porque estaban haciendo con el templo, usándolo para algo que no correspondía. Los hijos de Aarón en el templo ofrecieron cosas extrañas que Dios no había mandado. ¿Qué hizo Dios? Los consumió con fuego. ¿Por qué? Porque estaban haciendo en el templo lo que Dios no había mandado. Pregunta, en este tiempo, ¿quién es el templo? ¿Quién es el templo en este tiempo? Tú. ¿Quién habita en ti? El Espíritu Santo. ¿Dios ha cambiado? ¿O Dios sigue siendo celoso por sus cosas santas? Mira, continúo leyendo el texto lo que dice. Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Quién es el que da el cuerpo? Dios. ¿Y quién te da el Espíritu? Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ve la repetición. Hay un énfasis. Voy a leer el versículo. Mire el énfasis. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya está diciendo quién es el dueño. Que está en vosotros, lo cual tenéis de Dios, que está en vosotros y que no sois vuestros. Voy a leer la versión La Biblia para Todos. Esta versión es una diferente, del mismo versículo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Te pregunto, ¿tú puedes marcar tu cuerpo como te da la gana? No. La gente lo excusa. Hasta gente busca versículos bíblicos, pero la Biblia no prueba eso de ninguna manera porque el cuerpo no te pertenece. Y vas a pagar si tú usas tu cuerpo. ¿Tu cuerpo lo puedes usar para ofender a Dios? No. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Dios es celoso con su pueblo. Todos nosotros vamos a cosechar de una u otra manera, aunque seamos cristianos, si abusamos de la gracia de Dios. Una de las cosas de las iglesias que predicamos la gracia es que muchas malentienden el mensaje y conviertan en libertinaje la gracia de Dios. Y la Biblia dice que los que tales es niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que está sucediendo. Negar a Dios, negar a Jesús. ¿Y qué dice Dios? El que me negare, yo también
le negaré. Tenemos que tener cuidado de no usar el mensaje de la gracia para vivir en antinomismo. Anti significa en contra, ¿verdad? Nomos es una palabra que significa ley. O sea, una persona sin ley. Un sin ley. ¿Quién es un sin ley en la Biblia? ¿Quién es llamado en la Biblia el sin ley? El anticristo. ¿Vieron esto? Esto es increíble. Muchas veces nos hemos hallado a nosotros mismos viviendo como el anticristo. Pero ese no es nuestro llamado. Tenemos un llamado distinto y superior. Tenemos que arrepentirnos y pedirle, Señor, no quiero ser un anticristo. Muchos anticristos se han levantado. Y si tú eres cristiano, tú no has sido llamado para eso. Tú eres pro vida y pro Cristo. ¿Me entiendes? Tú has sido llamado para reflejar las grandezas, la gloria, la hermosura y la luz del Señor. La Biblia te llama luminaria en medio de una generación maligna y perversa. Pero si tu luz es tinieblas, ¿cuánto más no serán las tinieblas en ti? ¿Qué mensaje estás transmitiendo a la gente, a las iglesias, a la comunidad, a tus hijos, a tus hijas, a tus empleados, a tus compañeros? ¿Qué mensaje estás transmitiendo? Que eres oscuridad, que eres anticristo, o que eres cristiano, que eres luz. Es importante que tomes una decisión. ¿Qué estás transmitiendo? Mire esto. Cuatro. Dice claramente en el versículo anterior que el templo es del Espíritu Santo. ¿De quién es el templo? Eres cristiano, tienes a Cristo. Tienes a Cristo. El templo es del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero mira lo que dice el 17. Mira por qué es tan serio el utilizar bien nuestro cuerpo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios, amigo mío, que me escuchas, tanto por las redes como en Batelles, no importa lo que estés haciendo, si lo estás haciendo en oculto, delante de Dios no puede ser burlado. Si el templo es de Dios, Dios promete en su palabra: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Le está hablando a la iglesia. Le está diciendo: amigo que has creído en Cristo, tú eres santo. Santo significa que ha sido separado para Dios. También significa que ha sido separado para ser diferente. Se dice que ha separado para ser luz, para ser sal, para ser un pueblo escogido. Un pueblo que refleje la imagen de aquel que les llamó de la oscuridad. Si estás viviendo así, espéralo. Cuando menos lo pienses. Si no te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que tú serás destruido. Pero es que yo soy cristiano. ¿A quién se le está diciendo ese mensaje? Ustedes saben que en la Biblia hay gente que murió siendo creyente como parte de la disciplina divina.
siendo cristianos. Eran cristianos, murieron como parte de la disciplina. Muchos de ellos enfermaron. Ahora, no estoy diciendo que toda enfermedad es a raíz de una disciplina. Veamos a Job. Y a muchos otros que estaban enfermos. Tenemos a Pablo, que sirvió toda su vida como fregado, enfermo. Pero sí hay cosas en el cuerpo que son a raíz de juicio. ¿Por qué uno habla estas cosas que la gente no quiere hablar en las iglesias porque piensan que se vacían? Porque yo prefiero amonestarte, iglesia, y amonestarme a mí mismo porque yo estoy también en este barco, de tal manera que nos volvamos. ¿Para qué son las advertencias? Para que no lo hagamos, o para que si lo estamos haciendo, ¿qué? Dejemos de hacerlo. Eso se llama arrepentimiento. Hay perdón para los arrepentidos. Hay oportunidades para los que se vuelven a Dios. Pero no habrá misericordia para los que continúan de espaldas a Él. Una de las cosas que Dios hace es que endurece sus corazones y los deja a sus propios deseos. Y la persona comienza a separarse y alejarse de Dios. Su corazón se oscurece, comienza a hacer cosas que nunca pensó. Y si su corazón se endurece a tal nivel que la persona ya no puede volver, eso es parte del juicio de Dios para que esa persona sea, ¿qué? Consumida por su pecado y luego juzgada por el Eterno. Por eso es que tienes que identificarte dónde tú estás y arrepentirte. Amigo que me escuchas por las redes, si no estás en Cristo, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Hay perdón. Amigo que me escuchas por las redes y en Batelle, si eres cristiano y estás usando tu cuerpo para algo que Dios no mandó, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace. Dice en la versión para todos, ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. ¿Quién lo va a destruir? Si los hombres son tus enemigos, tú puedes correr a Dios para ser tu refugio y consolado. Pero si Dios es tu enemigo, ¿quién podrá defenderte? Ni el chapulín colorado. ¿A quién irás? ¿A quién correrás? Continúa el texto diciendo, el templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. Esta es la versión para todos de ese mismo texto. ¿Para qué entonces es el cuerpo? ¿Para qué es el cuerpo? Ya sabemos que fuimos pagados por precio, ¿verdad? Que el precio fue grande, que no nos pertenecemos, que somos templo del Espíritu. Pero ¿para qué Dios nos dio el cuerpo? ¿Para qué tú tienes tu cuerpo? Vaya conmigo a 1 Corintios 6:20. Yo lo leí al principio, lo voy a leer otra vez. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de tu cuerpo y de tu alma, de todo tu ser como ser humano? Por precio habéis sido comprados, por tanto, mire la palabra que dice ahí, glorificad. ¿Vieron? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira tu llamado cristiano. ¿Estás glorificando a Dios? ¿Y qué es eso, hermano? Glorificar. ¿Cómo yo voy a glorificar a alguien glorioso en sí mismo? Voy a leer la otra versión para que entiendan. Porque Dios los ha comprado por precio, así que con su cuerpo honren a Dios.
¿Qué significa glorificar? Honrar. ¿Qué es honrar? Que lo que haces con tu cuerpo y con tu vida y con tus manos, con tus acciones, con tus decisiones, con tus reacciones, con tus omisiones, con tus emociones, con todo lo que tú eres, lo que haces debe traer honor al que te formó y al que pagó el precio. Lo que tú y yo hacemos como cristianos debe traer honor, reconocimiento, alabanza, gloria y homenaje al que pagó por nosotros. Y esto es importante porque entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿lo que estoy haciendo le da homenaje a Dios? ¿Le honra? ¿Le glorifica? ¿Le exalta? ¿Hace que su nombre sea reconocido? ¿Le da buena fama o le da mala fama? ¿Qué clase de fama estás atrayendo sobre el nombre de Dios a raíz de la manera en que tú usas ¿qué? El cuerpo. Qué terrible esto, ¿no? Mire, el cuerpo entonces es para manifestar la vida de Jesús. Segunda de Corintios 4:10. Ya dijimos que es para honrar y para glorificar. ¿Qué honra a Dios y qué lo glorifica? ¿Quién honró a Dios y quién lo glorifica? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Jesús vino a la tierra para con su vida traer gloria y honor ¿a quién? Al Padre. Yo no hago mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Mis palabras no proceden de mí, son las palabras del Padre. El que me escucha a mí, ¿a quién escucha? Al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Pero también Él nos dio un cuerpo y nosotros somos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿cuál es tu trabajo y el mío como cristianos? ¿Cuál es tu trabajo? Nuestro trabajo es manifestar la vida, no la muerte. Manifestar la vida, no la muerte. Segunda de Corintios 4:10. Llevando siempre en vuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hermano, pero dice que llevemos la muerte, ¿por qué tú dices que entonces no debemos manifestar la muerte? No, nosotros manifestamos la vida, pero llevamos la muerte. ¿Cómo llevamos la muerte? ¿Qué significa eso? No significa morir físicamente, sino renunciar a todo aquello que no se parezca ¿a quién? A Jesús. El pecado, la comodidad o el deseo de la comodidad que nos impide hacer lo que Dios manda, porque a veces las cosas que Dios nos manda hacer son incómodas, requieren trabajo y esfuerzo, requieren que nos neguemos a nosotros mismos, requieren empeño, requieren tiempo, pero nosotros muchas veces le dedicamos el menos tiempo posible y el menos esfuerzo posible, pero le dedicamos mucho tiempo posible a otras cosas. Y aquí nos dice eso. Cuando hablamos de manifestar la vida, significa morir nosotros para que la vida de Cristo se deje ver y se evidencie en las acciones diarias. ¿Ve? La vida de Cristo se deja ver porque nos estamos negando a nosotros mismos, estamos muriendo a nosotros mismos, porque con Cristo morimos, ¿no? Dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. O sea, los hechos de Cristo se dejen ver ¿en quién? En ti y en mí. Mira esta versión, Nueva Biblia al Día, de este versículo. Por donde quiera que vamos,
este cuerpo nuestro se enfrenta a la muerte al igual que Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y la versión para todos dice, donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús. ¿Ve lo que está diciendo? Ahí hay un poco más de luz. Estamos sufriendo por causa de su nombre. Por doquiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte ¿de quién? De Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. ¿A qué se parece eso? A la afirmación de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. Debemos entonces hacer algo con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos va a demandar. Ahora estoy hablando de la carne. Que la usamos ¿para qué? Para controlar ¿qué? Esto es un instrumento que podemos usar para bien o para mal. La Biblia nos manda a controlarlo. No uses tus miembros para mal, como miembros de la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Todo aquello que se aparta de la voluntad de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 9:27 nos dice, lo que Pablo hizo para luchar en contra de su cuerpo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Y qué nos recomienda a nosotros si nuestro cuerpo se quiere levantar o nuestra carne también? Las dos cosas. Se quiere levantar para ofender al dueño. ¿Qué debemos hacer? Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora usted va a coger un látigo y se va a azotar como hacía Lutero. No, porque eso se llama mutilar ¿qué? El cuerpo. ¿Qué significa golpear el cuerpo? Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Pablo no necesitaba golpearse físicamente. Lo único que tenía que era predicar para que otros lo golpearan. ¿Me entiendes? Él predicaba y le caían a palo. Con la boca y literalmente. Así que, ¿de qué está hablando ahí? Él golpea su cuerpo. Y lo hago, dice la versión Las Américas, mi esclavo. La versión Valera dice, lo someto a servidumbre. La versión Las Américas dice, lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo trataba con su cuerpo porque él hablaba mucho, enseñaba mucho. E imagínense que sea descalificado por haber dejado que su cuerpo haga lo que le da la gana. Otra versión de ese texto dice, versión Nueva Biblia al Día, más bien como atleta, someto mi cuerpo y lo trato con rigor. Así que golpear significa tratar el cuerpo con rigor. O sea, ser disciplinado ¿con quién? Debemos disciplinar el cuerpo para que no haga lo que bien le place. No está para controlarnos, está para ser un instrumento controlado por nosotros. Pero a veces nos volvemos esclavos de las pasiones y de los pensamientos de este mundo. Y la Biblia enseña que los que viven esclavizados por las pasiones y los deseos de este mundo están bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Cuando una persona se está rigiendo por eso, ¿quién está operando en su vida? ¿Quién controla su vida? ¿Quién gobierna su vida? El príncipe de la potestad del aire. La persona se cree que está todo bien, pero el príncipe se ha apoderado de ella.
Y dice ahí, lo someto, dice, más bien como atleta someto mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo no esté en buenas condiciones y me eliminen. Eso es como decir, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Es como decir, no te duermas en los laureles. ¿Qué significa esa expresión, no te duermas en los laureles? En las Olimpiadas, al vencedor se le daba como premio una corona. La corona estaba hecha de laureles. Y era la victoria. Pero ¿qué sucede? Que hay gente que se duerme en los laureles, que siempre está celebrando victorias ¿qué? Pasadas. Y se olvidan del presente y del futuro. Y toda su vida se trata de lo que sucedió en un tiempo pasado. Y lo que está diciendo la persona es, no te duermas en las victorias pasadas. Como cristiano, tú y yo hemos vencido, estamos venciendo y venceremos. Tenemos que caminar como vencedores. Dios nos llama a la perseverancia en la lucha. ¿Están captando esto? Ahora, es como decir, aquel que crea estar firme, versión mía, mira que no se escocote. ¿Lo ven? Mire que no caiga. 8. Este cuerpo no tan solo es para ser controlado, es para ser disuelto por la muerte. Tu cuerpo presente será disuelto por la muerte. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Y Génesis 3:19. Esos son los textos que vamos a tocar. Primeramente, leeremos Génesis 3:19. Vamos a comenzar por el principio. La palabra Génesis significa comienzo. En hebreo, Bereshit. Bereshit. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Vieron? Para aquellos que son un poco orgullosos, ¿qué te parece este versículo? ¿Cuántos aquí son orgullosos en alguna área de su vida? ¿Solamente yo? Todos los seres humanos son orgullosos. Se lo voy a demostrar. ¿Sabe por qué nadie alzó la mano? El orgulloso no quiere ser reconocido como orgulloso. Es tan orgulloso que ni eso acepta. Solamente una levantó cuando yo dije que yo era. Si no lo hubiera dicho, nadie lo levanta. Dios está matando el orgullo en mi vida. ¿Cuánto? Cada día. ¿Cómo? Golpeo mi cuerpo y lo someto ¿a qué? O sea, tú no mandas. ¿Quién manda? ¿Quién? El Señor. Cada día. Ahora, mire esto. Mire ese texto. Lo voy a leer en otra versión para que usted tenga una idea. La versión Nueva Biblia al Día dice, para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho hasta el día de tu muerte. Ese día volverás a la tierra de la cual fuiste hecho,
pues eres polvo, y al polvo tendrás que volver. Qué directo. Ah, pero qué insensible. En este tiempo la gente con corazón de algodón. Ah, pero qué insensible. ¿Cómo tú me dices eso? Eso no lo buscamos nosotros. El ser humano se buscó eso. Segunda de Corintios 5:1. El apóstol nos dice básicamente lo mismo, pero nos da una esperanza. Él nos dice, sí, el ser humano trabajará hasta que se muera. Pero esa no es la palabra final. Para los que me creen, dice Jesús. Esa no es la palabra final para los que ponen en Él su confianza. Así que hay una gran esperanza en Él. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la tienda terrenal? Tu cuerpo, que es nuestra morada, es destruida. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Qué glorioso. Hay esperanza. Hay una casa morada eterna. ¿Dónde? En los cielos. Cuando se deshaga, ¿qué? La tienda terrenal. Ese mismo versículo, versión La Biblia para Todos, dice, el mismo versículo, versión Nueva Biblia al Día, dice, sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vivimos se desmantele, porque así terminamos, desmantelados, como dice el puertorriqueño, desmantelados, recibiremos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Esta promesa es maravillosa para ti que has creído en Jesús. Y la última versión de ese texto dice, sabemos que Dios nos tiene preparada un templo construido en el cielo para que cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida, esa casa durará para siempre. Porque no ha sido construida por manos humanas. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que Dios tiene preparado para ti, nadie lo destruirá. Si tu esperanza está en Jesús. ¿Quién prometió eso al principio? Al principio, cuando estábamos teniendo la cena, les leí los primeros versículos del capítulo 14 de Juan. Y les mencioné las palabras de nuestro Señor. Él nos dice en el capítulo 14, no se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hemos estado predicando las palabras del Maestro. Y el Señor te dice, quiero que comiences a usar tu cuerpo para lo que lo creé. Y usar tu vida para manifestar mi vida. Mientras tanto, aunque tengas dificultades en la vida, no se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que significa, y concluyo, que este cuerpo del cristiano es para ser transformado cuando Cristo venga. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí dormir es un eufemismo de morir. Eufemismo es poner más suavecito algo que se escucha fuerte. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. El cuerpo del cristiano está destinado a ser transformado. Mire esto, versión para todos. Pero escuchen este secreto. Cuando dice aquí un misterio, esta versión dice, pero escuchen este secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. La versión que leímos anterior, incorruptible, que no se corrompe, que no se marchita, inmarcesible. La versión PDT dice, nunca se pudre. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando muere en este mundo? No me lo quites, déjalo 4 días en tu casa. ¿Quieres probarlo? Sin que muera nadie al lado tuyo, coge un pollo de esos que venden en el supermercado, entiérralo. Por 4 días. Al 4.º día, sácalo. Ponlo en la sala de tu casa. Y decide, no, déjalo ahí porque no quiero deshacerme de él. Hay un refrán que dice que a los 4 días, el cuerpo apesta. Ahora algunos de ustedes son de los que experimentan. Vamos a coger el pollo. No. Vamos a orar. Mediten en esto y en la gloriosa esperanza, pero también mediten en su gran responsabilidad, porque ha sido pagado por precio, gran precio. Templo del Espíritu Santo, no para hacer lo que te da la gana, porque hay destrucción tras de ello. Aunque no lo veas inmediatamente, te va a llegar, escríbelo. Pero también, si hay arrepentimiento, hay algo que te va a llegar. Vas a ser arropado por la misericordia de Dios. Amén. Soberano Dios, gracias por las palabras de la vida, por las escrituras. Habla al corazón de tu pueblo. Redarguye, reprende, exhorta a nuestros corazones. Enséñanos a perseverar y a andar en tus pisadas. Bendice a mis hermanos y hermanas en la fe del Hijo de Dios. Aquellos de entre nosotros que no te han conocido, permite que puedan arrepentirse y volverse parte de la familia de la fe. Desde el niño hasta el mayor, los presentamos delante de ti. Aquellos que nos escuchan a través de las redes, revélate a sus almas, salva sus vidas, tráelos a la fe y al arrepentimiento en el Hijo de Dios, arrepentimiento para con Dios, fe en el Señor Jesucristo. Padre, nos presentamos ante ti y ahora mientras nos despedimos y cantamos el cántico, te suplicamos que tú vayas con nosotros. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia y mucho menos del templo, porque hemos estudiado que nosotros somos el templo de Dios para morada de Dios en el Espíritu.
Gracias, Señor, por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Gloria a Dios. Por encima de nadie un paso dio, quien el mundo olvidó, lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado el Rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal, para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mal, y en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él, Espíritu Santo, Santo de mí, la presencia de Jesús, raíz de la vida, santo y terrible, justo y fiel. Absoluto, exaltado, Él es Señor, León invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, Santo de Israel, su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en Él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él, Espíritu Santo, la presencia de Jesús, raíz de la vida, santo y terrible, justo y fiel. Desatar los sellos, solo es Él, Espíritu Santo, sale de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Él es digno de ser exaltado, amado. La Biblia lo dice. Él es digno. Y ese debe ser nuestro comportamiento delante de Él. Para los que no sepan lo que significa la palabra adorar, significa postrarse. Significa arrodillarse, humillarse. O sea, ser humildes. Amén.
Así que vayamos por la vida mostrando la mansedumbre y la humildad de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Salúdense los unos a otros en el amor del Señor.